Buenos días, hermanos, otra vez. Después de una pequeña dificultad técnica, estamos aquí, ¿verdad? Hemos estado viendo lo que es el estudio completo de 7 sesiones acerca del tipo de iglesia, el tipo de congregación que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios desea para cada una de nuestras organizaciones. Hemos estado viendo, modelando el aspecto bíblico del tipo de iglesia que desea Dios. El aspecto bíblico referente a este concepto está en el evangelio, en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo manda el mensaje a 7 iglesias ubicadas en la región de Asia Menor, lo que hoy día se conoce como el país de Turquía. Hemos estado viendo hasta este momento, hasta las 4 iglesias que hemos estado viendo, ha sido siempre un mensaje de elogio, de, como decir, ¿verdad?, de high five, felicitaciones por lo que has estado haciendo, pero también ha habido mensajes de exhortación, de advertencia o de, ¿cómo se dice?, de cuidado, de decir qué cosa está mal en cada una de esas 4 iglesias que hemos estado viendo hasta ahora. Y luego también cada mensaje sigue con una promesa de nuestro Señor para cada uno de las iglesias de Asia Menor. El día de hoy nosotros vamos a ver a otra nueva iglesia en esta sesión número 5. Es lo que se refiere a la iglesia de la iglesia, ya me olvidé cuál era el nombre, la iglesia de Sardis. Bueno, es que tantos nombres, ¿verdad?, que son nuevos, pero esta es la iglesia de Sardis, con un mensaje acerca de la complacencia. ¿Qué cosa es complacencia? No es una palabra que al menos yo la use en el vocabulario diario, así que lo tuve que buscar en el diccionario, ¿verdad? La palabra complacencia, según el diccionario, dice que es una autosatisfacción, especialmente dice cuando va acompañada de un desconocimiento total de los peligros o deficiencias que están pasando dentro de esa satisfacción, autosatisfacción. Lamentablemente vemos una noticia, ¿verdad?, que hasta ahorita está dando la vuelta al mundo acerca de este edificio en la ciudad de Miami Beach, al norte de Miami Beach, este edificio de 12 pisos que se desplomó. Hasta los resultados, las investigaciones que se están haciendo, hay un reporte en la cual dice que hubo una inspección en el 2018 y el resultado fue de que habían estructuras cerca de donde estaba la piscina, la alberca de ese edificio, que necesitaba una reparación completa de las estructuras de concreto, especialmente porque había roturas de concreto y los barrotes de acero que estaban ahí estaban sobresaliendo y estaban siendo corroídos por el medio ambiente. Sin embargo, no hicieron caso a esta situación y lamentablemente vemos lo que está pasando. Mucha gente dice, pero ¿cómo pudo haber pasado esto? Y a veces, ¿verdad?, de manera un poquito desdeñosa, las personas dicen, esto solamente pasa en países del tercer mundo, dicen, ¿verdad? Y paradójicamente, hermanos, pasó aquí en Estados Unidos. No estoy diciendo que estamos, a qué tipo de país estamos llegando, no vamos a llegar a ese punto, pero hermanos, a veces esto es lo que se puede ver en esta ciudad de Sardis, donde estaba ubicada la iglesia, la cual nuestro Señor estaba dirigiendo el mensaje a ellos. Sardis fue una ciudad en esa región de Asia Menor que estaba construida sobre una colina. Estaban ellos a lo alto y ellos se consideraban inexpugnables. Inexpugnable significa de que ellos no podían ser invadidos por nadie, puesto que estaban en una colina. Ellos podían ver a lo lejos si los enemigos se acercaban para invadirla. Entonces, esta ciudad estaba tan confiada, o sea, en otras palabras, complaciente en esa falsa seguridad que tenían sobre la colina, que fueron conquistadas tantas veces que prácticamente es todo lo que ellos tenían era una complacencia y una falsa seguridad de que estaban en una colina. Y esa falsa seguridad se había manifestado también en los miembros
de la iglesia de Sardis. Hermanos, me acompañan en oración antes de empezar el estudio, luego de verdad esta pequeña introducción. A ver, a no ser que usted quiera decir algo antes de empezar. ¿Sí? ¿No? Ok. Me acompañen, por favor, en oración. Señor, gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Señor, porque siempre tú estás atento a lo que nosotros fallamos en estar atentos de, Señor. A veces pensamos que estamos seguros en situaciones o nos confiamos demasiado, Señor, pero al final, Señor, tú nos dices dónde están nuestros problemas. Tú, a través de tu palabra, Señor, a través de las respuestas a nuestras oraciones, nos dices, Señor, dónde estamos mal. Nos arrepentimos, Señor, de que si nosotros hemos estado dormidos frente al acecho del Satanás, frente al acecho de las cosas de este mundo, ayúdanos, Señor, a siempre estar caminando en ti, mi Señor. Ayúdanos a estar despiertos, Padre Santo, en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a reavivar esa fe que tenemos en ti, Padre amado, y ayúdanos, Señor, a nuestra congregación para que no caigamos en la misma situación que esta iglesia, Señor, a la que tú dirigiste tu mensaje, que cometamos ese mismo error y fracasemos en nuestro intento. Padre Santo, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, y danos, Señor, este coraje para continuar caminando en ti, Señor Padre amado. Y todo esto, Señor, te lo pedimos a través del nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros vamos a ir al libro de Apocalipsis nuevamente, y vamos a ver ahora lo que habíamos visto en el capítulo 2. Continuamos ahora en el capítulo 3. Aquí vemos la iglesia de Sardis. Dice nuestro Señor, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y dice, ¿verdad?, que esta iglesia se le revela a Jesucristo. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. La palabra 7 en la Biblia, cuando usted ve palabra 7, eso quiere decir que algo completo, algo que es full, completo. Y eso vamos a ver por qué significado tiene la palabra 7, sobre todo cuando continuamos leyendo estos versículos. Aquí dice, ¿verdad?, que el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto. A diferencia de las otras iglesias que nuestro Señor mandó su mensaje, el elogio que él mandó fue algo tan pequeño y algo que no realmente pareciera no tener mucho significado. Sardis, la iglesia de Sardis, podría describirse como la iglesia del momento, como se dice, ¿verdad? La iglesia que está de moda. Yo no sé, ¿verdad?, qué iglesia está de moda por aquí, pero no vamos a poner nombres. Pero si usted dice visita la ciudad de Arlington, tiene que ir, de hecho, dice, a la iglesia X, ¿verdad? No vamos a poner nombre. ¿Por qué? Porque esa iglesia se dan buenos servicios. Esa iglesia tiene un coro excelente. Esta iglesia tiene un estacionamiento amplio. Esta iglesia tiene café gratis. Esta iglesia está en todo. A veces dice, ¿verdad? Esa gente dice, ir a esa iglesia, la gente se siente bien. Es un lugar donde la pasas, como dicen en mi país, ¿verdad?, donde la pasas chévere. En efecto, el versículo 1, nuestro Señor Jesucristo le dice a esta iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives. En otras palabras, tienes fama de estar vivo, tienes esa reputación de estar vivo. Si nos preguntamos a la gente de la ciudad de Sardis, esta iglesia, ellos saben lo que están haciendo. A veces dicen, ¿verdad?, tienes un nombre que significa que tienes una buena reputación. Pero bueno, al menos eso era lo que pensaban ellos, ¿verdad? Porque esa es la gente que esa ciudad veía de esa congregación. El problema aquí surge en el mismo versículo 1, cuando Jesucristo dice, pero yo lo que veo de ti no es lo que la gente dice de ti. Lo que realmente veo de ti, dice, no es la reputación que tienes en esa ciudad. Dice, ¿verdad? Yo cuando miro a la iglesia, veo un montón de gente en estado de coma. En otras palabras, eres una iglesia muerta, pero en realidad estás muerto. Wow.
qué reprensión tan grande de nuestro Señor Jesús a esta iglesia que decía tener una fama de estar viva, una iglesia que estaba en todo, pero dice, ¿verdad? Tienes una iglesia, eres una iglesia que está muerto. Tus obras, dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Según tus obras, tú dices que eres una iglesia que tiene mucha fama, pero Jesús dice, según tus obras, eres una iglesia que estás muerto. Eso significa a veces, hermano, que es posible nosotros que luzcamos como si estuviéramos vivos, vestidos como si estuviéramos vivos, hasta llevamos la Biblia bajo el brazo como si estuviéramos vivos, pero al mismo tiempo está en un estado comatoso. Entonces, ¿qué dice luego el versículo 2? Dice, despierta. Oh, disculpen, los desperté. Bueno, eso es lo que dice el versículo 2, ¿verdad? No dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hermanos, ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y es una reprensión. En la otra versión en español dice, despierta, así con signos de exclamación. Aunque en el griego original, ¿verdad? No habían signos de exclamación o puntos suspensivos o punto aparte o signo de interrogación. Esa es la manera como se llegó a traducir al español. Despierta, dice nuestro Señor Jesucristo. Esta es una realidad, hermanos. Bueno, si dice que si nos dice que despiertes es porque estaban dormidos. Entonces, Él no está hablando con personas que estaban físicamente muertas. Él estaba hablando con personas que estaban espiritualmente muertas. Y dice luego, reaviva lo que aún es rescatable. Eso es lo que dice en el versículo 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esta palabra que dice afirma significa que es que reavives, que hagas un reavivamiento de las cosas que aún están para rescatarse. Comenzaron a seguir a Cristo, esta iglesia de Sardis, pero luego, ¿qué pasó? Se hicieron complacientes. Empezaron a servir al Señor, pero luego, ¿qué pasó? Renunciaron. No continuaron construyendo sobre la fe. Se estaban sintiendo tan cómodos en su vida espiritual. Estaban sintiéndose tan cómodos siendo cristianos que no hubo esa agresividad, que no hubo esa necesidad, ese encomio, ¿cómo se puede decir? Ese denuedo para completar lo que significaba seguir completamente a Cristo. Es por eso que dice el porqué en el versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando aquí se dice perfecto, se refiere a completo. Por eso que el versículo 1 tiene sentido cuando el Señor Jesucristo habla de 7 espíritus y él mismo se identifica como las 7 estrellas. ¿Por qué? Porque el 7 es un símbolo de estar completo, de estar acabado. Pero en ese sentido, aquí es cómo se traduce. He encontrado tus obras, las obras de la iglesia de Sardis, he encontrado tus obras inconclusas ante los ojos de mi Dios, dice el Señor Jesucristo. Cuando Jesús habla de esta manera es porque ha encontrado las obras, dice, inconclusas. Entonces, ¿qué dice, verdad? No completaste las obras. Te comprometes conmigo, dice Jesús, pero no lo completas. No lo sigues hasta el final. Y así, hermanos, a veces, ¿cuántas veces nosotros como iglesia podemos empezar un proyecto y no lo acabamos? Empezamos un ministerio, pero ya a la mitad del paso ya decimos, no, esto ya yo no sé, yo pensé que iba a ser tan difícil, hermano. Los ministerios de servir a nuestro Señor en nada son fáciles, hermano. Si fuera fácil, entonces significa que algo no está funcionando o lo estamos haciendo de una manera equivocada. Entonces, el Señor Jesucristo nos da una exhortación de hacer 3 cosas para resolver este problema. Y esto lo vemos en el versículo 3, hermanos. Veamos lo que dice el versículo 3. Acuérdate, en otras palabras, no tenemos que recordar, acuérdate pues
de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Habemos aquí, hermanos, cuando dice acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Pero de acordarme de qué, a veces uno puede ser un poco, podemos estar tan dormidos, hermanos, en nuestra vida espiritual, que hasta podríamos responder, pero ¿acordarme de qué? Pero Jesucristo nos dice, ¿verdad? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Se refiere a la enseñanza bíblica que habían aprendido de los apóstoles, que habían aprendido de las escrituras, del evangelio, de todo lo que habían escuchado, todo lo que habían aprendido. Recordemos lo que nosotros también hemos recibido de la palabra de Dios, hermanos. Como ejemplo, Salmo 119, 9, que lo sabemos hasta de memoria, hermanos, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando usted y yo, nosotros colectivamente como iglesia, no nos acordamos de lo que hemos aprendido, de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído, simplemente nos convertimos en una iglesia que solamente tiene fama, únicamente una iglesia con fama y reputación, únicamente, pero que a su vez una iglesia que está dormida, una iglesia que está muerta en la complacencia. El Señor Dios también emitió otro aspecto, ¿verdad? Dice, guárdalo. La palabra guardar en la Biblia no significa ponerlo en un lugar seguro, significa obedecer, significa estar obedeciendo la palabra de Dios, como el Salmo 119:9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. En otras palabras, siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo también, el mismo Salmo 119:11, que es también otro versículo que nos gusta mencionar, dice, a mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, esta es una palabra también para nosotros. Retengamos, o en otras palabras, guardemos, obedezcamos, retengamos lo que hemos recibido de la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Dice, arrepiéntete. Ya lo hemos visto las clases pasadas, lo que significa el arrepentimiento, que es una palabra muy poderosa y muy grande. Es una palabra muy grande en lo que es la Biblia, ¿verdad? La palabra, lo que significa el arrepentimiento. Eso significa, ¿verdad? Que nosotros al arrepentirnos es volver, es regresar, volver a casa, regresar al lugar donde hemos venido y al lugar también, ¿verdad? De encontrar un nuevo significado y dirección para nuestras vidas que no la podemos encontrar en ningún otro lugar. Se trata, hermanos, al arrepentirnos, se trata de restablecer nuestra relación con Dios si es que si lo hayamos perdido, ya sea por ser complacientes o por algún otro tipo de situación. Tenemos ahora, dice, regresar. No sabrás, dice, ¿verdad? Y luego dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Dice, hermanos. ¿Pero por qué? Porque si no lo hacen, dice el Señor, no sabrás a qué hora vendré sobre ti como un ladrón. Para explicar lo grave que es esta advertencia, hermanos, si vas a permanecer en coma, también podrían desconectarte. Hermanos, nosotros vemos o escuchamos situaciones de personas que están en estado de coma y que ya no hay oportunidad de que puedan restablecerse. ¿Qué es lo que hacen, verdad? Los desconectan, ¿verdad? De todos los equipos de life support, de soporte de vida, y los desconectan. Una persona que está en estado de coma no está consciente de lo que los médicos o sus familiares han decidido. Así, de esa manera, es lo como se puede decir. Dice que si no velas, nuestro Señor dice, vendrá a esta iglesia como un ladrón y no sabrán, dice, cuando menos lo esperes, dice, caeré sobre ti como un ladrón. Esta es una advertencia muy grande, muy seria, hermanos, que la debemos tomar si es que seguimos siendo complacientes. Y en ese sentido también nosotros podemos ver que aquí, así que aquí hay el problema, hermanos, con esta iglesia en Sardis.
Y el problema también con tantos cristianos e iglesias cristianas en el mundo de hoy, que es lo que se conoce como mundanilidad, el mundanismo, ¿verdad? De acuerdo, podemos decir que estamos tratando a veces de acomodar la cultura, el compromiso con la cultura en lugar de un compromiso con Cristo dentro de la cultura. Queremos ser tan aceptables para el mundo no cristiano que comprometamos nuestros valores cristianos para que les agrademos. A veces muchas iglesias tratan de agradar al mundo para que sean iglesias que solamente sean de fachada, que tenga una bonita fachada por fuera, pero por dentro sea una iglesia, como dice Jesucristo, una iglesia muerta. Pero por eso, hermanos, al leer estos versículos del 1, 2, 3 y luego los versículos 4, 5 y 6, no vemos en ninguna instancia que esta iglesia de Sardis estaba siendo perseguida como las otras iglesias, como la iglesia de Pérgamo, que ellos estaban sufriendo porque ellos retenían el nombre, no habían renegado la fe que tenían en Jesús, no habían, a pesar de que sus testigos fieles eran martirizados, no habían sufrido como la iglesia de Esmirna, que el Señor Jesús les dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se acuerdan lo que vimos eso en Apocalipsis 2, versículo 10? Es por eso que aquí no vemos que esta iglesia estaban siendo perseguidas. ¿Por qué? Porque estaban viviendo conforme al, al, al entorno que estaban siendo rodeados, conforme a lo que la ciudad de Sardis estaba viviendo. Por eso que no los perseguían. No se lee sobre nadie que haya sido enfrentado a ellos. Todo el mundo aplaudía a Sardis, incluso los paganos no cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos de esa iglesia estaban tan secularizados, tan cautivados por el mundo, que querían ser tan populares, que les faltaba su compromiso. En ese sentido, por eso es que el versículo 4 encontramos algo, ¿verdad? Sin embargo, dice nuestro Señor Jesús, sin embargo, una minoría de creyentes en Sardis no había ensuciado su vida espiritual al permitir que su testimonio cristiano fuera contaminado por una vida limpia. Por lo tanto, Jesús prometió: ellos andarán conmigo en vestiduras blancas. Caminar también, ¿verdad? Cuando se dice caminar en la Biblia, caminar es una metáfora común que dice, ¿verdad?, que es un estilo de vida de un individuo en el sentido de la manera como uno se comporta. O bien podemos elegir caminar en las tinieblas o caminar en la luz, como dice en Primera de Juan 1, del 6 al 7. En ese sentido, dice la promesa. La promesa son tres cosas. En primer lugar, primero se le concederán vestiduras blancas. Eso significa, perdón, los funcionarios de Roma solían llevar unas ropas blancas en las festividades religiosas como símbolo de gran honor. Y eso también significaba una señal de pureza y de justicia. Podemos leer también eso en Isaías 61:10. Dice, ¿verdad? Me alegraré mucho en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con el manto de justicia. En el segundo lugar, Jesús promete que no borrará el nombre del creyente fiel en el libro de la vida. Si bien aquí tenemos que tener un poco claro acerca de lo que significa que no serán borrados su nombre del libro de la vida. Si bien algunas personas piensan que esta declaración implica que un creyente puede perder la salvación, no, hermano, simplemente significa que el vencedor, por eso dice el versículo 5, el que venciere. El vencedor puede estar seguro sabiendo que su nombre nunca será borrado. Toda persona nacida de nuevo tiene una vida eterna que será la posesión de nuestro Señor divinamente dada para siempre. En Juan 5:24, por ejemplo, podemos leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida. Luego dice, ¿verdad? La tercera promesa es que Él confesará su nombre. En otras palabras, seremos reconocidos ante el Padre. Cuando estamos fielmente con Él, cuando estamos fielmente por Él, Él hace lo mismo por nosotros. En Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué podemos decir por esto, hermanos? Como conclusión, nosotros debemos elegir de tal manera que nuestra reputación, que nuestro nombre, que nuestra fama y obras sean un reflejo sólido de nuestra vida en Cristo. No podemos volvernos complacientes y permitir que nuestro trabajo para el Señor permanezca inconcluso, permanezca incompleto. Nuestras prendas no deben estar manchadas del pecado. Entonces, como decía el versículo 2, ¿verdad? Despertemos, hermanos, despertemos y reavivemos lo que aún está rescatable, hermanos. Pasando a las preguntas y comentarios que usted quisiera hacer o mencionar, si lo tiene. Ahí está. Ándale. Fíjate. Aquí. Dice, ¿cuáles son algunas de las formas en que la iglesia de hoy puede estar sufriendo complacencia? De complacencia. Pues sí, una de las, yo creo que de las formas que puede estar sufriendo esto de complacencia es, pues, descuidando lo que es lo espiritual, ¿verdad? Realmente hay iglesias que nada más se reúnen como por un club social o por pasar el tiempo y no realmente el propósito que es, ¿verdad? Así como la iglesia de Sardis, a veces los fundamentos, como mencionabas del edificio este en Miami, los fundamentos no están bien sólidos. Entonces por eso muchas iglesias se dividen, no pueden, personas ya no ir a la iglesia. Pero siempre, como dice aquí en Sardis, ¿verdad? Que hay un pequeño remanente, ¿verdad? Que trata de mantener. Y yo creo que esa es una de las maneras que podemos evitar esto, ¿verdad? De que sintamos como elogios de la gente por bonitos lugares, sino que tratar de seguir una vida que le agrade a Dios, ¿verdad? Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Hermanos, el día de hoy nosotros vamos a tener un servicio especial, ¿verdad? En nuestra congregación. Nos alegramos por los nuevos, ¿verdad? Por los nuevos hermanos, los hermanos en el espíritu. Y por eso es que algunos de nosotros no están presentes. Así que terminemos, ¿verdad? Con una oración, si alguno de ustedes quisiera orar para terminar el estudio de hoy. Amén. Hermano, por favor. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor, te damos por este estudio, Señor, que nos ha permitido tener, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a mantenernos firmes en nuestra fe, Señor, y que podamos permanecer, Señor, no complaciendo a los demás, Señor, no complaciendo a la gente, no queriendo que todos se sientan cómodos, Señor, sino complaciéndote a ti, Señor, que tu palabra sea en nuestros corazones y podamos vivirla, Señor. No llevando la corriente, Señor, a este mundo, sino que conformándonos a tu palabra, Padre. Ayúdanos a todos, Señor, a seguir adelante, Padre, te lo pedimos, y que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, y que a mis hermanos, Señor, nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo, Señor, y a cada uno de nosotros, Señor, a poner esta palabra, Señor, en obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos. Gracias, hermano.
¿Quién era nuestra hermana?